Escuchemos a Esteban Delgado en su comentario. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, Gobierno de la Tarde. Fíjense, estaba viendo las estadísticas del Ministerio de la Dirección de Presupuesto, y entonces veo que hay un capítulo que dice asignación para obras, construcciones en proceso. Así que está identificado, construcciones en proceso. Hay asignado para este año 33,000 y tantos millones de pesos, 33,500 millones de pesos más o menos. Y en el primer trimestre de este año se ejecutó el 43% de ese monto, el 43% de ese monto no, el 43% de lo que debía ejecutarse en el primer trimestre. El primer trimestre debió ejecutarse alrededor de 8,500 millones de pesos y nada más se ejecutaron 3,000 y algo de millones, o sea, un 43% de lo que correspondía ejecutar. Eso es una muestra de que las obras públicas andan lentas. Muchas obras que se han anunciado o muchas obras que se supone que están en construcción, porque en este caso es el capítulo de construcciones en proceso, pero que están paralizadas, que no avanzan, que las ubicaciones o los libramientos para que continúen y se terminen no terminan de realizarse, y entonces ese atraso al final perjudica al gobierno, porque tenemos entonces mayores quejas de la gente que dicen, bueno, mira, que vinieron, trajeron un tractor, movieron los terrenos, qué sé yo qué, pero luego se fueron y no han vuelto. Eso forma parte de ese capítulo. Este primer trimestre, entre enero y marzo, debieron ejecutarse 8,500 millones de pesos y nada más se ejecutaron 3,000 y pico de millones. Solo un 43% de lo que se debía ejecutar, estando los recursos disponibles, porque hay que destacar ahí la ineficiencia, porque no es que faltó dinero, no es que no estaba el dinero, sino que el dinero está disponible, está presupuestado, los recursos están ahí, y Obras Públicas ha sido lenta para el proceso de ejecución de esas obras y por supuesto de pago de esos de los montos correspondientes en la medida en que vayan terminándose las obras. Por eso vemos tan pocas inauguraciones y tenemos un presidente que, bueno, se toma el tiempo de ir a anunciar un aumento salarial. Por ejemplo, en el caso de hoy de los trabajadores de la construcción, el Comité Nacional de Salarios se reunió, se hace un aumento salarial tripartito, una decisión tripartita, gobierno, sector sindical y sector patronal, y entonces el presidente va para anunciar como que, bueno, es un logro del gobierno, pero está bien, tienen que anunciar algo, porque no hay mucho que anunciar, pero está bien. El asunto es que hay que prestarle atención a la ejecución presupuestaria de obras públicas. Por otro lado, señores, sí quiero enfocar mi comentario en la parte relacionada con el costo o el aumento que de manera efectiva vienen registrando los combustibles en el mercado internacional. Y estamos observando las estadísticas en ese sentido. Las estadísticas indican lo siguiente. Miren, en el primer trimestre de este año, de acuerdo con estadísticas de la Dirección General de Aduanas en cuanto a los montos de importación, de un capítulo que se conoce como combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación, materias bituminosas y ceras minerales. Eso es, señores, petróleo y sus derivados. Eso es combustible. Eso es lo combustible, el asfalto, el petróleo, todo lo que se importa que tiene que ver con combustible. Bueno, la factura de importación de ese capítulo en el primer trimestre de este año fue de 1,379,3 millones de dólares. El promedio del primer trimestre de cada año, de los últimos 7 años, señores, son 738 millones de dólares. Promedio anual de los últimos, de 2016 para acá, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. ¿Cuánto más o menos se importa en monto cada primer trimestre del año para combustible? Bueno, se importa el monto de alrededor de 738 millones de dólares anual en primer trimestre de cada año. Y en el primer trimestre de este año fueron 1,379 millones, es decir, un 87% más. Ahora usted dirá, no, lo que pasa es que también aumenta el consumo de combustible. Sí, es cierto. Pero en los últimos años, el consumo de combustible viene aumentando en la República Dominicana en un promedio de más o menos un 7% cada año. Ese es el aumento. Y tuvimos, puede ser un poquito más, pero tuvimos una caída en 2020 por el asunto de la pandemia, volvimos otra vez a la regularidad. Entonces el promedio de los últimos 6 años o 7 años te da, el promedio anual de consumo, un incremento cada año de un 7%.
Si a ese 86, 87% le restamos ese 7% en cuanto a lo que uno asume que ha de crecer la demanda de combustible y por lo tanto, como creció en un 7%, si asumiéramos que este año va a crecer un 7% también, podemos quitarle ese 7% al monto importado y como quiera el monto importado en el primer trimestre de este año es un 80% por encima del promedio de los últimos años en el primer trimestre de este año. Estoy hablando solo del primer trimestre para dejar constancia de que ciertamente, cuando el gobierno anuncia que está cubriendo en parte el aumento o el impacto del aumento de los combustibles, es real. Es real porque te lo dicen los montos. O sea, fíjense cómo les estoy hablando de que en el primer trimestre de este año, el monto en términos de cantidad de dólares invertido para la importación de combustibles casi duplica el monto invertido para la importación de combustibles en el mismo periodo de los años anteriores. No me refiero al 2021, que tal vez por la pandemia, o el 2020, sino el promedio de los años anteriores hasta el 2016, o desde el 2016, 2015, 2016, casi siempre. ¿Cuánto se consume? ¿Cuánto se importa en el primer trimestre de cada uno de esos años? O sea, yo tengo aquí, déjame ver si encuentro la imagen de los montos para decirlo con mayor exactitud y entonces así tener una idea más clara. Por ejemplo, en el 2015, por ejemplo, la importación de combustibles en el primer trimestre de 2015 fue de 690 millones de dólares. En el primer trimestre de 2016 fueron 444 millones de dólares. Bajó ahí porque parece que los precios de los combustibles bajaron en el mercado internacional. En el primer trimestre de 2017, 697 millones de dólares. Primer trimestre de 2018, 914 millones. Primer trimestre de 2019, 982 millones. Primer trimestre de 2020 bajó ahí a 705 millones. Y primer trimestre de 2021, que fue un año prácticamente normal en cuanto a consumo, 736 millones. Primer trimestre de 2022, 1.379.3 millones. ¿Se duplicó el consumo de combustibles en el país? No, se duplicó el precio en el mercado internacional. Y es por eso que estamos pagando combustible más caro. Aun cuando se le ajustaran los impuestos, se bajaran un poco los impuestos, que no va a ocurrir eso. A propósito de que no va a ocurrir, el proyecto de ley de modificación de la ley de hidrocarburos que el presidente Luis Abinader envió al Congreso está guardado. Parece que los legisladores dijeron, guarden eso ahí, y lo tienen ahí guardado, porque eso no se ha vuelto a mencionar jamás. Pero, obviamente, ese proyecto de ley tampoco establece una variación de los impuestos que están establecidos, porque el gobierno no tiene condiciones para poder reducir impuestos a una fuente que representa más o menos el 10% de los ingresos fiscales del país. O sea, no puede bajar los impuestos. Ahora, tampoco puede bajar los combustibles porque están subiendo en el mercado internacional. Repito, en el primer trimestre de este año, el incremento en relación con el primer trimestre del año pasado y del promedio de los años anteriores es de un 87% más. ¿En cuanto a qué? En cuanto a monto económico, no en cuanto a volumen. El volumen importado es prácticamente el mismo, más o menos el mismo. Un poquito más, tal vez un 6%, un 7% más, que es lo que viene creciendo más o menos cada año la demanda de combustibles en el país por el consumo. Obviamente, el país va creciendo y también va aumentando su consumo, pero es un promedio de menos de 2 dígitos, o sea, estamos hablando de un 7%. Ahora te aumenta el precio un 87%, si tú le quitas ese 7%, te da, como quiera, lo que mencionaba, un 80% de aumento del precio, solamente en el primer trimestre de este año. Ojalá que la situación no siga igual, porque si sigue igual en el transcurso del año vamos a tener una situación mucho más difícil. Eso es lo que dicen las estadísticas, así que solo nos queda resignarnos un poco a el hecho de que la tendencia alcista de los precios de los combustibles es algo que escapa directamente de las manos del gobierno. Hay que chuparse esos aumentos y la gente lo que debe hacer es tratar de economizar, de andar menos, de utilizar menos los vehículos y de buscar la manera de que su presupuesto familiar no se vea más afectado por el incremento de los combustibles, aparte de los incrementos de otros productos que se vienen registrando, como lo indican las estadísticas también de
la Dirección General del Banco Central, perdón, en el sentido de que la inflación anualizada, marzo 2021 a marzo 2022, va por un 9.2%, 9.02%. O sea, más que la inflación que tuvimos en el año 2021, que ya fue alta, 8.5%. Así las cosas, Francis.